Mi padre fue administrador de un rico y poderoso ganadero de la región, dueño de grandes extensiones de terreno y de los destinos de muchos peones y ayudantes que trabajaban en sus ranchos. Por el año del 85, el ganadero compró un rancho cuyas tierras estaban cercanas a las faldas del Cerro de la Pitaya, en Pánuco, Veracruz. Lo había adquirido para la engorda del ganado y debido a la riqueza del pasto y los ojos de agua de la zona. Por ese motivo mi padre y yo nos dimos a la ardua tarea de llevar becerros recién destetados de los demás ranchos a dicho lugar. Yo era ayudante de mi papá y aprendí el manejo y administración del ganado, de tal manera que siempre lo acompañaba en todos los recorridos. Era muy joven, pero tenía mucha voluntad de ayudar. Junto con el rancho había gente que trabajó durante mucho tiempo en él y algunas de esas personas prefirieron ser liquidadas e irse a otras tierras. Sin embargo, hubo un vaquero que trabajaba como cuidador con los anteriores dueños, Pancho, y le pidió a mi padre seguir trabajando para el nuevo dueño. Mi padre, como era un hombre justo y necesitaba gente de trabajo que conociera el rancho y las tierras, aceptó la propuesta del vaquero. El trabajo de acarrear el ganado era bastante arduo y un día lo fue más que otros días, por lo que se nos hizo de noche. Como era tarde, mi papá decidió que nos quedáramos a dormir en las galeras, en las cuales teníamos camastros provistos de pabellón contra mosquitos, y lo necesario para pasar la noche en ese lugar. Nos reunimos alrededor de una fogata, mientras cenábamos unos vaqueros, mi papá y yo. Ya entrada la noche, platicábamos acerca de las actividades del rancho. De pronto, algo llamó mi atención. Era un fuego amorfo que iba y venía por el potrero e iluminaba las copas de los árboles. Serían varios de estos fuegos que se reunían y volaban por todo el pastizal. Mi primera reacción fue correr y esconderme, pero mi padre me miró con una mirada severa y apretándome el brazo me dijo: «No te espantes, cabrón, esas son brujas, no nos harán daño si no les prestamos atención». Todo eso me sobrepasó, a pesar de las historias contadas por mi abuelo y mi padre. Aún me ponía nervioso de ver ese tipo de cosas extrañas. Me retiré del lugar, mientras mi padre y los demás se quedaron un rato platicando. Aún atemorizado, mi mente ingenua hizo que bajara el pabellón y cubriera toda la cama, acomodándolo abajo del colchón. Pensaba que quizás si nos atacaban las bolas de fuego, no me harían nada. Mi padre llegó y observó lo que hacía, y con un gesto de burla me dijo: «Cabrón, ¿de verdad piensas que el pabellón te protegerá? Si las brujas quisieran hacerte daño, aunque te encuentres bien escondido, ellas van a ir por ti. Jamás demuestres miedo». Traté de dormir, pero aún pensaba en esas apariciones extrañas. Sabía de esas leyendas por mi padre, pero nunca había visto una de cerca. Era bastante inquietante. Llegó la mañana y nos disponíamos a desayunar para continuar con la jornada. Durante el desayuno, el tema de conversación fueron las brujas y la forma en que se transformaban en fuego. Mientras le daba un sorbo a mi café negro, escuchaba atento las historias de mi padre, que además de darme temor, me parecían fascinantes. Con el paso del tiempo, se me hizo costumbre ver aquellas apariciones durante la noche, pero aún tenía ese desasiego adentro. Las leyendas sobre las prácticas de esas apariciones resultaron ser escalofriantes y reales. Comencé a darme cuenta por lo que contaban los vaqueros acerca de las personas del ejido, historias sobre mujeres a las cuales repentinamente se les morían los niños o los bebés de meses o semanas. En especial, una pareja que vivía cerca del cerro. Los vaqueros decían que cada que tenían un bebé, este se les moría a las pocas semanas. Ya se les habían muerto 3 hijos, y solo tenían un par de niños, uno de 6 y una niña de 7, los cuales llevaban cicatrices peculiares en sus cuerpos. La gente decía que las brujas los habían querido matar chupándoles la sangre. Todo eso me parecía increíble, pero atemorizante, pero nunca imaginé lo que pasaría después. Semanas después, llegamos al rancho con vaqueros de uno de los ranchos que el patrón tenía en Tamaulipas. Necesitábamos gente en la castración de becerros, que eran demasiados. Así que mi papá decidió invitar a vaqueros de ranchos vecinos para ayudarnos. Varios de ellos nos comentaron si no teníamos conocimientos de que Pancho, el vaquero que se había quedado a trabajar con mi padre, era brujo. El temor y la incertidumbre me invadían cada vez que contaban que Pancho tenía la habilidad de transformarse en animal y merodear por los ejidos vecinos.
todas esas historias contadas, por los que ellos nos dejaban con una duda y una sensación de escalofrío, no solo a mí, también a los que venían de Aldama. A mi padre no le movían esas cosas. Era un hombre bastante bragado y de un carácter especial, que lo mantenía siempre firme ante cualquier situación. Cierto día, los vaqueros vecinos no llegaron a la jornada. Se nos hizo extraño, ya que se les pagaba y se les daba las criadillas de los becerros para que se las comieran. Continuábamos con el trabajo, y durante la mañana llegaron unos hombres al rancho. Eran ejidatarios y el comisariado del pueblo, que estaban en los límites de los terrenos. Uno de ellos, con el rostro inexpresivo y serio, pidió hablar con el encargado. Mi padre, al escuchar, se paró frente a aquellos hombres y preguntó el motivo de la visita. Lo que siguió a continuación fue bastante extraño. Buenos días, patrón. Pues mire, venimos a solicitar su ayuda o de plano que corra el vaquero Pancho, dijo el comisario del pueblo con mucha seriedad. Ah, caray, ¿por qué motivo?, preguntó extrañado mi padre. Mire, seré franco. Le pedimos, no le exigimos que lo corra, porque por las noches él se convierte en animal y anda metiéndose en los jacales a molestar a los niños y a acosar a nuestras mujeres, dijo el comisario en un tono bastante molesto y prepotente. Al escuchar aquella afirmación, no pude evitar reírme, lo que causó el enojo de todos los presentes que me vieron con coraje. Mi padre me vio con los ojos severos y me indicó que me callara. No lo puedo correr, es responsable y trabajador con el rancho, afirmó mi papá determinado. Mire, patrón, si no nos cree, esta noche lo esperamos en el ejido y le mostraremos de lo que es capaz ese vaquero. Véalo con sus propios ojos, le dijo el comisario impaciente. Mientras mi padre lo miraba reacio, los hombres montaron en sus caballos y se alejaron. Mi papá se quedó con una enorme duda y decidió ir al pueblo por la noche, sin que Pancho se enterara. Esperamos a que cayera la tarde y nos dirigimos al caserío donde el vaquero se escondía. Yo aún pensaba en todo eso, y tenía dudas más que temor. Por eso decidí quedarme y acompañar a mi papá, sin saber que esa decisión marcaría mi vida y mi entendimiento sobre las cosas sobrenaturales. Llegamos a la ranchería donde habían varios hombres, todos ellos iban armados, con varas hechas de bejuco, pedazos de manguera negra para riego y las cuartas para caballos. Nos dirigimos a un jacal hecho de adobe y techo de lámina que estaba alejado del caserío. Parecía abandonado. Entramos y lo que vimos nos sorprendió. Había muchas cosas extrañas, restos de esqueletos y cráneos de animales, ropa sucia hecha bola en un rincón, hierbas de todo tipo y pedazos de piel, al parecer de cerdo, regados alrededor de una olla hirviendo. Todo eso era impresionante. Uno de los hombres cerró la puerta y se hizo la oscuridad. Hacía calor al interior. Otro encendió una lámpara de petróleo que estaba en la mesa, mientras que otro quitó unas varas que tapaban un hueco en la pared y cargaba un pedazo de lámina, con el que taparía el hueco una vez que entrara la supuesta bestia. Pasaron las horas y todos los que estábamos dentro del jacal sudábamos copiosamente, mirándonos unos a otros y en total silencio. Mi papá dormitaba y yo tenía los nervios de punta. Aquel lugar de pronto se me hacía enorme. El juego de sombras siniestras reflejadas en la pared por la tenue luz de la lámpara le daban al ambiente un aspecto todavía más terrorífico. El silencio era incómodo y el calor lo era aún más. De pronto, los nervios de todos nos pusieron en alerta al escuchar el tronido de ramas en el exterior. Algo se acercaba al jacal. Todos tomaron posiciones y el hombre de la lámina se acomodó encima del agujero de la pared para tapar cuando entrara lo que fuera por ese hoyo. Otro de los hombres atenuó la luz y apenas si se veía. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y cuando volteo a ver a mi papá, algo entra por el agujero y el hombre de la lámina la deja caer poniendo sus pies encima de ella. Lo siguiente fueron golpes frenéticos e insultos a algo que estaba en medio del cuarto. Era un animal de aspecto humanoide que tenía rasgos felinos, de piel café y orejas largas, de ojos amarillos y un par de colmillos que sobresalían de sus labios. Aquella bestia empezó a quejarse del dolor provocado por los golpes de los palos, las mangueras y las cuartas de aquellos hombres. Aullaba de una manera aterradora y lastimosa. Quise taparme los oídos para no escuchar los gritos. Apreté fuertemente la mano de mi padre, el cual, agazapado conmigo, en una de las paredes del jacal, estaba viendo cómo masacraban a aquella bestia. En algún momento el hombre de la lámina pierde el equilibrio y se cae sobre sí mismo.
En ese instante se da cuenta la bestia y logra escapar. Y esto lo hace saliendo rápidamente y después, total silencio. Encendieron el quinqué y las lámparas que traían. Todos tenían una mirada y sonreían con un gesto de satisfacción morbosa, como si hubieran disfrutado de la paliza que le propinaron a aquel indefenso animal. En el piso habían rastros de piel y sangre. El comisario se acercó a mi papá y lo vio con firmeza. ¿Ya vio, patrón? Es cierto lo que le dijimos, le dijo mi papá en un tono de soberbia. Yo solo vi que aporrearon a un animal y no vi más. Mire, patrón, si aún no cree, vaya al amanecer a la casa de Pancho y dése cuenta de una buena vez que si no lo corre nosotros haremos lo nuestro y lo vamos a castigar. Ahí usted sabe. Todos nos retiramos de ese lugar y nosotros nos regresamos al rancho. Por la mañana nos dirigimos al jacal de Pancho. Al llegar gritamos por el vaquero y en su lugar salió su esposa, la cual tenía el rostro agobiado. Perdóneme, patrón, dice Pancho que no podrá ir a trabajar hoy, le dijo la señora a mi padre. Vengo a hablar con él. Enseguida bajamos de la camioneta y nos metimos a su casa. Lo que vimos fue un cuadro bastante perturbador. Pancho estaba acostado en la cama. Una sábana ensangrentada cubría la cintura y la entrepierna del vaquero. El hombre estaba completamente golpeado, con los ojos morados y el cuerpo cubierto de sangre. Las piernas las tenía heridas con fracturas expuestas, al igual que la clavícula, la cual se asomaba por entre la piel, y se quejaba de un inmenso dolor. El sufrimiento de Pancho me llenó de lástima y dudas. Como el vaquero era nuestro empleado, mi padre se comunicó con el patrón para que recibiera atención médica. La penosa tarea de subirlo a la caja de la camioneta fue agobiante. El hombre gritaba desgarradoramente por el dolor de las fracturas y los golpes. Lo trasladamos al Seguro Social en Pánuco. Mi padre argumentó que las heridas se las había hecho al caer de un caballo, versión que el propio Pancho confirmó y recibió la atención. Tiempo después que se recuperó el vaquero, fue despedido por el dueño del rancho, y nunca más volvimos a saber de él. Hasta tiempo después que se corrió el rumor que el viejo Pancho merodeaba aquella región convertido en nahual. ¿Verdad o mentira? Se los dejo a su criterio. Mi padre fue administrador de un rico y poderoso ganadero de la región, dueño de grandes extensiones de terreno y de los destinos de muchos peones y ayudantes que trabajaban en sus ranchos. Por el año del 85, el ganadero compró un rancho cuyas tierras estaban cercanas a las faldas del Cerro de la Pitaya, en Pánuco, Veracruz. Lo había adquirido para la engorda del ganado y debido a la riqueza del pasto y los ojos de agua de la zona. Platicábamos acerca de las actividades del rancho. De pronto, algo llamó mi atención. Era un fuego amorfo que iba y venía por el potrero e iluminaba las copas de los árboles. Serían varios de estos fuegos que se reunían y volaban por todo el pastizal. Mi primera reacción fue correr y esconderme, pero mi padre me miró con una mirada severa y apretándome el brazo me dijo: «No te espantes, cabrón, esas son brujas, no nos harán daño si no les prestamos atención». Todo eso me sobrepasó, a pesar de las historias contadas por mi abuelo y mi padre. Aún me ponía nervioso de ver ir trabajando para el nuevo dueño. Mi padre, como era un hombre justo y necesitaba gente de trabajo que conociera el rancho y las tierras, aceptó la propuesta del vaquero. El trabajo de acarrear el ganado era bastante arduo y un día lo fue más que otros días, por lo que se nos hizo de noche. Como era tarde, mi papá decidió que nos quedáramos a dormir en las galeras, en las cuales teníamos camastros provistos de pabellón contra mosquitos, y lo necesario para pasar la noche en ese lugar. Nos reunimos alrededor de una fogata, mientras cenábamos unos vaqueros, mi papá y yo. Ya entrada la noche, ese tipo de cosas extrañas. Me retiré del lugar, mientras mi padre y los demás se quedaron un rato platicando. Aún atemorizado, mi mente ingenua hizo que bajara el pabellón y cubriera toda la cama, acomodándolo abajo del colchón. Pensaba que quizás si nos atacaban las bolas de fuego, no me harían nada. Mi padre llegó y observó lo que hacía, y con un gesto de burla me dijo: «Cabrón, ¿de verdad piensas que el pabellón te protegerá? Si las brujas quisieran hacerte daño, aunque te encuentres bien escondidos, ellas van a ir
Por ese motivo mi padre y yo nos dimos a la ardua tarea de llevar becerros recién destetados de los demás ranchos a dicho lugar. Yo era ayudante de mi papá y aprendí el manejo y administración del ganado, de tal manera que siempre lo acompañaba en todos los recorridos. Era muy joven, pero tenía mucha voluntad de ayudar. Junto con el rancho había gente que trabajó durante mucho tiempo en él y algunas de esas personas prefirieron ser liquidadas e irse a otras tierras. Sin embargo, hubo un vaquero que trabajaba como cuidador con los anteriores dueños, Pancho, y le pidió a mi padre